Hola, mi nombre es Elvis y en este video vamos a hablar sobre cómo consolidar datos. La consolidación de datos nos permite, como su nombre lo indica, consolidar o resumir datos de distintas hojas o distintos libros en una sola hoja a la que llamaremos hoja maestra. La herramienta consolidar datos la encontramos en la pestaña Datos, en el grupo Herramientas de datos. Es esta opción que está aquí, consolidar. En este ejemplo vamos a ver tres formas en las que podemos consolidar datos. En este pequeño ejemplo que tenemos aquí, que va a ser el número 1, vamos a ver cómo un departamento de administración consolida los gastos de provisiones para cada uno de los departamentos de tres diferentes sucursales. La sucursal que es la casa matriz, la sucursal número 2 y la sucursal número 1. Por supuesto, estos datos son imaginarios, pero ilustran bien lo que en la mayoría de los casos necesitamos hacer al consolidar datos. Así que vamos a ver la forma número 1 y la más sencilla. Cuando tenemos el mismo formato, es decir, un formato estándar que no cambia, eso quiere decir que en este caso tenemos los encabezados de columnas todos iguales y las etiquetas de las filas también todas son las mismas. ¿Sí? Así que la opción número 1, la forma número 1 es cuando tenemos los mismos datos. Para ello vamos a ubicarnos donde vamos a hacer la consolidación de datos. Yo me voy a ubicar aquí. Voy a ir a la pestaña Datos, a la opción Herramienta de datos, a la sección Herramienta de datos y entonces voy a la opción Consolidar datos. Lo que quiero hacer en este caso es consolidar los gastos de las tres sucursales para estas provisiones de todos los departamentos, los gastos de café, azúcar y cremora. Así que lo que quiero es tener una suma de los gastos de las tres sucursales. Por eso la función que vamos a usar en este caso es la función suma. Sí. En la referencia entonces vamos a añadir la primera referencia, que es la referencia donde están nuestros datos. Estos datos pueden estar, yo los estoy poniendo en la misma hoja, pero pueden estar en diferentes hojas e inclusive en diferentes libros también. Pero para hacerlo un poquito más sencillo, los coloqué aquí en la misma hoja. Entonces la primera referencia ya la tengo y lo que hago es agregarla. Luego paso por la segunda referencia y la agrego también. Hago lo mismo con la sucursal número 2 y también entonces le doy agregar. Como los datos son los mismos, le voy a usar entonces los rótulos en la fila superior y los en la columna de la izquierda o las filas. Y entonces le doy aceptar. La herramienta consolidar datos no nos trae el mismo formato que ya teníamos, por eso en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el formato de texto y listo. Veamos todos los bordes y podemos apreciar cómo entonces hemos consolidado los datos. Vamos a ver si esto es cierto. Nos dice que el consolidado de gastos de café de los tres departamentos de recursos humanos, de las tres sucursales, es 261. O sea, vamos a seleccionar aquí el café de la sucursal número 1, de la casa matriz y de la sucursal número 2, y vamos a observar aquí la suma es 261. De esta forma tan sencilla hemos consolidado los gastos de nuestras tres sucursales en un solo archivito. ¿Qué les parece? Muy fácil, ¿eh? Esta es la opción número 1. Ahora vamos a ver la opción o la forma número 2. La opción número 2 es cuando no tenemos un formato estándar, es decir, cuando los encabezados de nuestras columnas y las etiquetas de las filas no son iguales en todos los casos. Esto es cuando nuestros datos de origen no son iguales. Por ejemplo, en la sucursal número 1 aquí tenemos café, azúcar, pero en la casa matriz solamente tenemos café y no tenemos azúcar. E igual en la sucursal 1 y la casa matriz tenemos resmas de papel, pero acá no tenemos resmas de papel. Así que pudiera parecer un poquito difícil consolidar datos cuando no son iguales. Sin embargo, esto no es ningún impedimento para Excel al momento de consolidar datos. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a consolidar todos estos datos yéndonos a la pestaña de datos, a la sección herramientas de datos. Vamos a consolidar
como hemos dicho antes, lo que queremos hacer es una suma, por lo que dejamos la función que está, que es suma, y añadimos las referencias. La referencia número 1, agregamos, vamos nuevamente entonces a la referencia número 2, la agregamos, y hacemos lo mismo con la referencia número 3 de la sucursal número 2. La agregamos, seleccionamos aquí porque queremos que mantengan los rótulos, le damos en aceptar y se han consolidado todos los datos, aunque no son iguales. Vamos en este caso nuevamente a dar el mismo formato y vamos a analizar esto brevemente. Por ejemplo, Cremora solo está contemplado en la sucursal número 2, en la casa matriz, y en la sucursal número 1 no está contemplado el gasto de Cremora. Sin embargo, aún así, Excel pudo consolidarlo junto con los demás gastos. Vemos que el cumplimiento está en 0 porque en la sucursal número 2 no hay un departamento de cumplimiento. Así que el hecho de que nuestras etiquetas y encabezados de columnas no fueran iguales no fue un impedimento de Excel al momento de consolidar nuestros datos. Así que, ¿qué les parece? Vamos a verificar, por ejemplo, en el caso de el café, dice que fueron 254. Vamos a verificar esa suma. Tenemos aquí y aquí y acá 254. Y en el caso de Cremora muestra únicamente los datos que están contemplados en la sucursal número 2. ¿Qué les parece? Muy sencillo, ¿eh? Así que ustedes también pueden hacerlo. Ahora vamos a ver la forma número 3. En la forma número 3 vamos a ver entonces cómo consolidar datos de un libro distinto y posteriormente vamos a ver también cómo crear vínculos a las referencias de origen. En esta hoja que tengo aquí voy a consolidar los datos que están contenidos en otra hoja dentro de este mismo libro y también voy a consolidar los datos que están contenidos en una hoja pero de otro libro. El libro que tengo aquí se llama Consolidar Datos número 2. ¿Sí? Este libro que estoy aquí, en este, y voy a consolidar los datos contenidos en este. ¿Sí? Para ello, voy entonces a la hoja donde quiero consolidar los datos. Voy a Datos, Herramientas de Datos, Consolidar, y busco la referencia de la hoja de los datos que están en la hoja del mismo libro. Le doy a agregar. Ahora voy a buscar la siguiente referencia de mi otro libro, consolidar datos número 2. Para esto el otro libro que queremos consolidar tiene que estar abierto. Para seleccionar la referencia con exactitud, seleccionamos nuestra referencia, le damos a agregar y le damos entonces en aceptar. Vamos a nuestro libro donde estamos consolidando los datos y vemos que se han consolidado nuestros datos, aun cuando un grupo de datos estaba en otro libro distinto a este. Vamos a copiar el formato. Para esta consolidación. Y vemos que se han consolidado los datos. Esto sirve especialmente cuando de pronto usted es supervisor y quiere monitorear casi en tiempo real lo que pueden hacer los que están bajo usted, trabajando en otros libros diferentes, y usted puede entonces estar al día con lo que ellos hacen. Esto es consolidar datos de un libro distinto. Ahora voy a mostrarles cómo crear vínculos a nuestros datos de origen. Por ello voy a repetir todos los pasos que acabo de hacer. Me ubico donde quiero consolidar los datos, voy a Datos, Herramientas de Datos y selecciono la opción entonces Consolidar. Voy a repetir lo que acabo de hacer hace unos segundos. Selecciono la referencia, busco la hoja de la sucursal número 2 donde están los datos que quiero consolidar dentro de mi mismo libro, le doy a agregar, voy a examinar la siguiente referencia, pero para este caso entonces
voy a buscarla en otro libro. Para que se vea más fácil, voy a añadir, o más bien he dividido la pantalla en dos. Entonces mi referencia que está en otro libro, donde está la sucursal número 1, como ustedes ven es el otro libro consolidar datos número 2. Le doy a agregar y entonces habilito la opción fila superior, columna de la izquierda, y ahora en este caso habilito la opción crear vínculos con los datos de origen. Le doy a aceptar y me voy entonces a mi libro donde he consolidado los datos. Perdón. ¿Qué sucede? Que se me ha habilitado un esquema en este caso, donde tengo un subtotal de los datos contenidos tanto en el mismo libro, en la hoja 1, este que está aquí, como lo contenido en la hoja de nuestro libro número 2. ¿Sí? Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Primero vamos a darle formato a esto. Voy a copiar el formato. Es acá. Y voy a copiar el formato aquí mismo. Listo. Bien, entonces tenemos un vínculo a ambos datos. El vínculo realizado a recursos humanos en esta sección. ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido de esta celda que está aquí está vinculado a 85, que es el monto del café. Cada vez que este libro se cierre, cuando se vuelva a abrir, consultará automáticamente los datos contenidos en este libro por si hay alguna actualización. Por ejemplo, esa es una opción. La otra opción es que si yo cambio aquí a 100, puedo venirme a mi libro de origen, si usted es supervisor, y básicamente esto era lo que me refería al momento de decir que puede consolidar los datos casi en tiempo real. Te toca F9 y actualiza los datos, el contenido de sus datos, perdón, es FN. En el caso mío, porque tengo una laptop, vamos a ver, y actualiza los datos. ¿Lo ve? Se actualizó automáticamente al darle un refresh a el número 100. ¿Sí? De modo que en tiempo real, una vez que lo cierre y lo abra, o más bien cada vez que lo abra, se actualizarán los datos, o puede también hacerle refresh con F9. Si tiene una laptop, pues recuerde tocar FN antes. Vamos a ver otro caso. Supongamos que borro todos estos datos aquí. Le doy a actualizar y muchos de los datos quedan en cero porque no están contemplados aquí ni en esta hoja de acá. Y esto sirve especialmente cuando ya usted tiene una plantilla predeterminada y tal vez las personas que están bajo usted, si usted es supervisor o gerente o analista, a medida que las personas vayan llenando los gastos, vamos a ver aquí en las remas de papel, el departamento de cumplimiento de las remas de papel, vamos a poner que se ha gastado $500. Usted simplemente le da en actualizar y se actualizan los datos. ¿Por qué? Porque ha creado un vínculo a los datos de origen. Entonces ve que consolidar datos en el departamento de cumplimiento de la hoja número 2, del libro número 2, se ha actualizado. Por ello, entonces, eso es todo con respecto a este video. Espero que les sirva y que les haya gustado. Muchos saludos.